Hola amigos, un gusto inmenso saludarles, espero que se encuentren bien en sus casas. Un tema que les voy a impartir para que aprendan matemática en casa se llama propiedades de los triángulos. Si le interesa el tema, después del intro, regresamos. Propiedades de los triángulos. En los triángulos se cumplen algunas propiedades métricas que permiten resolver otros problemas geométricos. 6 propiedades, las básicas, porque usted puede mirar más propiedades de los triángulos en otros años posteriores. La primera propiedad es suma de ángulos internos. La suma de las medidas de sus ángulos internos es 180 grados. Entonces observemos. El triángulo tiene 3 ángulos interiores. El 1, ese es el ángulo 1, el ángulo 2, y el ángulo 3. La suma de estos ángulos interiores me da 180 grados. El ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. La suma de sus ángulos externos es de 360 grados. Observemos la gráfica. Prolongo los lados del triángulo. De este otro lado. De este otro lado. Grafico los ángulos exteriores. Este ángulo exterior es el número 4. El ángulo exterior siguiente 5 y este el 6. La suma de los ángulos, el ángulo 4 más el ángulo 5 más el ángulo 6, eso me da 360 grados. Tercera propiedad. Propiedad de los ángulos exteriores. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo exterior. Observemos la gráfica. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Esos son los ángulos interiores. Los ángulos exteriores, ángulo 4, 5, 6. La medida del ángulo exterior 4 es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo. Ángulo 2 más ángulo 3. Para el ángulo 5, si yo quiero calcular este ángulo, entonces sería la suma de los ángulos interiores no adyacentes a este ángulo. Entonces en este caso sería el ángulo 3 y el ángulo 1. Ángulo 5 es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo. Listo. Y si yo quiero calcular el ángulo 6, entonces sería la suma de los ángulos interiores no adyacentes 2 y 1. Ángulo 6 es igual al ángulo
2 más el ángulo 1. La cuarta propiedad. Propiedad de los triángulos isósceles. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Observemos la gráfica. Para indicar que los lados son congruentes, trazamos una línea pequeñita y esto significa que es congruente este lado con este lado. Ahora, si esos dos lados son congruentes, entonces sus ángulos opuestos son congruentes. Y entonces vamos a trazar una línea recta. Bueno, entonces el segmento AB, es congruente al segmento BC. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. En un triángulo la medida de uno de los lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia de los ángulos. Observemos. Dice el lado B más el lado C es mayor al lado A. Entonces es mayor al lado A. Comprobemos. 6 más 8 debe ser mayor al lado A. Entonces 6 más 8, el lado A vale 4. 6 más 8, eso es igual a 14, que es mayor. Si yo sumo A más C, entonces sería el lado A más el lado C debe ser mayor al lado B. Entonces, comprobemos. 4 más 8 mayor a 6. 4 más 8 es igual a 12 y esto es mayor para 6. Comprobemos. Siguiente. Si yo sumo A más B debe ser mayor al lado C. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Mayor a C. 4 más 6 es igual a 10, que es mayor a 8. El lado A es mayor para la diferencia de estos otros dos lados. Entonces A vale 4, C vale 8 y B 6. 4, 8 menos 6 es igual a 2. Entonces el lado A es mayor que la diferencia de los otros dos lados. Comprobemos el B. El lado B debe ser mayor para la diferencia de los otros lados. C menos A. B vale 6, C vale 8 y A vale 4. 6 es mayor para 8 menos 4, 4. Entonces comprobamos que el lado B es mayor para la diferencia de los otros dos lados. Y el lado C debe ser mayor para la diferencia entre B y A. B menos A. C vale 8, B 6, A 4. 8, 6 menos 4, 2. Entonces, comprobado. En un triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. Observemos la gráfica. El lado mayor de este triángulo es de 15 unidades. Y observe que los ángulos interiores adyacentes a este lado son de 30 grados, 30 grados. Si medimos el ángulo
con el graduador, el ángulo opuesto al lado, observe desde 0, contamos 0, hasta 120 grados. Observe, 120 grados. Este ángulo es de 120 grados. Bueno amigos, eso ha sido todo con respecto a la propiedad de los triángulos. No he seguido el plan del gobierno de la semana 4 y de la semana 5 porque tiene los temas de inicio del año. Si ustedes han observado los planes, se darán cuenta que tiene otros temas que son del inicio del año y eso ya vimos. Y no vamos a retroceder, sino vamos a avanzar en el currículo. Entonces nos veremos en el próximo tema. Bueno amigos, un gusto inmenso impartirles un poquito de conocimiento en esta emergencia sanitaria. Que pasen bien. Chao.